sesión. Bueno, y como les mencionaba, la idea es que ustedes elaboren el reto número 3 con sus propias palabras, utilizando la paráfrasis, ¿no? Para no incurrir en ningún tipo de plagio. Y de todas maneras, yo les vuelvo a recomendar, lean el manual APA para que puedan conocer toda esta clasificación de los tipos de plagio. Bueno, eh, veo que se está conectando Marbella. Bueno, Marbella, ya no quedó duda, ¿verdad? De lo que me preguntabas, del reto número 3. No, doctora, sí me quedó claro, gracias. Ok, bueno. Entonces, también no olviden su ortografía. Es un aspecto importante y también aparece en la rúbrica de calificación. Al final, no olviden guardar su ensayo en formato PDF y así subirlo en la plataforma. Bueno, vamos a continuar con el reto número 4. Aquí se integra de dos partes este reto. La primera parte que es una investigación sobre las tres cortes internacionales más importantes y van a llenar un cuadro comparativo con esa información. Aquí hago una precisión, no significa que como van a investigar, ustedes tengan que vaciar en el documento toda la investigación realizada. No, van a investigar por su cuenta y lo único que van a vaciar es la información del cuadro comparativo, ¿no? Porque a veces he visto que, ¿por qué el reto 4 tiene tantas páginas? Bueno, vaciaron todo lo que investigaron. No es necesario. Investigan por su cuenta y solo van a llenar el cuadro comparativo. Y la segunda parte, van a hacer un análisis y van a contestar tres planteamientos. Entonces, la investigación es sobre la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, aquí aparece el cuadro comparativo que deben llenar. Aquí tienen primero, ¿qué es? ¿Qué es cada una de estas cortes? Y van a irlo llenando. La idea es que ustedes puedan advertir, como es un cuadro comparativo, van a poder advertir similitudes y diferencias entre cada una de estas cortes. ¿Qué es cada una de ellas? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Sí? Eh, Luego, ¿en qué momento tiene competencia la corte para conocer o intervenir en un determinado caso? ¿Sí? Fíjense, aquí la pregunta es muy específica porque hay veces que piensan la competencia en general y a veces hasta transcriben todos los preceptos de la ley que regula cada una de estas cortes. Eso no es necesario, en verdad que no lo es. Entonces, aquí deben de ustedes ser muy concretas en la respuesta, ¿sí? Irse a la competencia específica para conocer cada caso en particular. A ver, un segundito. Sí. Bueno, ¿en qué momento, no? Hay casos, hay requisitos específicos que se deben de cumplir para cada una de estas cortes para que pueda conocer de un determinado caso en donde estas sentencias emiten sentencias, resuelven. Sí, esa es la competencia que se solicita. Y por último, la última columna menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la corte. Fíjense que esta es una de las columnas más importantes. Nosotros como abogados en la vida práctica, cuando llevamos tal o cual asunto en donde estamos defendiendo el derecho humano de una persona, solemos citar los precedentes que hay sobre estas sentencias, en donde estas cortes pues han defendido los derechos humanos a través de sus precedentes, ya han sentado precedentes para evitar que vuelvan a suceder, para reparar los daños causados, etcétera. Entonces, una de las tareas más importantes que tenemos los abogados es aprender a poder redactar brevemente un caso emblemático y además citar los datos básicos de estos, ¿no? Entonces, brevemente es con sus propias palabras en qué consistió el caso.
Para una descripción de un caso, ustedes deben señalar la fecha en que sucedió, qué países participaron o quiénes son los sujetos que intervinieron, quién fue el que ocasionó la violación a los derechos humanos, quién fue la víctima, por qué se violentaron estos derechos humanos. De forma breve, porque hay veces que también se incurre en el error y encuentran la sentencia de la Corte Interamericana de Rosendo Radilla, por ejemplo, ¿no? Que es un emblemático de aquí de nuestro país en contra del Estado mexicano y copian todos los antecedentes de la sentencia. No, eso no es correcto. Aquí vuelven a incurrir ustedes, bueno, incurren en un plagio, ¿no? Si copian y pegan todos los datos. Y además, fíjense ese cuadrito, pues tanta información. No, brevemente un caso. Tal día, tal hora, en tal lugar participaron estas personas y violentaron los derechos por esto, por esta razón. Ya. Ahora, ¿qué es lo más importante de una sentencia? La fecha en que se dictó, cómo resolvió la corte, determinando que quién era responsable, quién fue la víctima, cuáles fueron los daños ocasionados y a qué condenó la corte, cuáles fueron las medidas impuestas y si se ordenó pagar la reparación del daño, en qué consistió. ¿Sí? Eso. Y si se cumplió o no esa sentencia. Estos asuntos tienen relevancia cuando se cumplen las sentencias con mucho mayor razón, ¿no? Y hay casos en los que no se llegan a cumplir estas sentencias. Bueno, esto es importante que ustedes lo mencionen en esta columna, porque después vienen los planteamientos. Y en los planteamientos nos preguntan sobre la eficacia de esta corte al dictar sus sentencias, del procedimiento. Y podemos ir relacionando con qué fecha fueron los hechos, con qué fecha fue la sentencia, con qué fecha el caso, con qué fecha la sentencia y si se cumple o hay una eficacia en el resultado, ¿sí? Entonces, bueno, todos esos datos debemos señalarlos, ¿no? Analizarlos para poder contestar los planteamientos. Otra cosa importante, ustedes para poder describir estos casos deben irse a consultar directamente a las páginas oficiales de las cortes. Y obviamente tienen que citar la fuente de consulta a través de citas y referencias, ¿sí? Citas en APA. Si lo citan ahí, debe ir la cita en el cuadrito, adentro, y las referencias en la parte final. Hay veces que ponen las referencias abajo del cuadro y luego contestan los planteamientos y luego otra vez ponen referencias. No, eso no es correcto. Acuérdense que las referencias van todas juntas en la parte final del documento, ¿sí? Bueno, y las citas adentro del cuadro. Y luego viene la contestación de los tres planteamientos, ¿sí? Cada planteamiento es un planteamiento por cada corte. Les hacen unas preguntas muy precisas. En estas respuestas, ustedes deben argumentar de acuerdo a su personal punto de vista. A veces hacen respuestas muy ambiguas, ¿no? De una, dos, tres líneas, ¿no? De lo que como ustedes consideran o creen, pero sin investigar. Entonces, no, aquí la idea es que ustedes, como ya investigaron las cortes, hacen una respuesta crítica, la amplían, argumentan, ¿no? ¿Por qué se basan en esto para dar contestación? Incluso por ahí hay hasta fundamentos de los tratados internacionales que sustentan esos planteamientos, ¿no? Esas respuestas a los planteamientos. Entonces, bueno, vienen esas tres planteamientos que deben contestar y al final citas y referencias en APA. Bueno, las referencias, porque las citas van en el contenido del documento. ¿Alguna duda respecto a este reto? No, doctora, gracias. Ok. Bueno, voy a continuar entonces. Bueno, aquí aparece la rúbrica de calificación. Ustedes la pueden revisar en plataforma, todo lo que se va a calificar. Y bueno, vamos finalmente con el reto número 5. En este reto, ustedes deben ver una de las películas sugeridas en plataforma. Son El Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler o Fauda en Netflix, que es una serie, ya no recuerdo cuántas temporadas son, pero de esta serie no es necesario ver todas las temporadas. Con ver
menos de la primera, los dos primeros tres capítulos, ya pueden advertir ustedes sobre qué trata este conflicto de carácter internacional. De hecho, se eligieron estas películas porque todas estas están basadas en conflictos internacionales entre uno y otro país. Bueno, dependiendo de la película que ustedes vean, ustedes la van a ver y obviamente que en la película no les va a decir todos los datos que se solicitan. Esos datos ustedes los deben investigar. Pero solo con ver la película y el contexto en la cual se desarrolla, ustedes ya se van a poder dar una idea de qué tipo de conflicto se trata y qué es lo que ustedes deben investigar, ¿sí? Una vez que la hayan visto y analizado, van a estar en condiciones de elaborar un video de exposición. En este video, forzosamente deben aparecer ustedes haciendo sus argumentos, ¿sí? Estos argumentos llevan una estructura, llevan una presentación, un desarrollo y una conclusión. Ahora hay tantas herramientas digitales para poder grabarse, ¿no? Como por ejemplo esta que estamos utilizando ahorita en Zoom. En Zoom pueden utilizarlo para poder hacer su exposición, es una herramienta gratuita y aparece su rostro, ¿sí? Que se vea con claridad, porque hay veces que me ha tocado ver que sí se pueden apoyar con alguna presentación, pero la presentación debe de tener solo los contenidos más importantes, no todo el texto que ustedes van a leer, porque entonces ya no van a argumentar, van a leer y así no tiene chiste, ¿no? Es una guía, una presentación con imágenes, ¿no? Ahora los estudiantes son muy creativos porque pues son de esta era ya digital la mayoría y todos estamos involucrados con la educación virtual, ¿no? Al elegir este plan de estudios y podemos hacer uso de todas estas herramientas, pero sí debe verse su rostro con claridad. Hay veces que utilizan la herramienta y ustedes así chiquititos, ¿no? Ahí en una esquinita que apenas si se ven. No, no es la idea. ¿Por qué? Porque esta actividad, acuérdense que todas las actividades son formativas y se equipara al momento en que ustedes van a comparecer en alguna audiencia a hacer los argumentos ante un juez, ante un magistrado, una autoridad. Y entonces deben empezar a desarrollar esta habilidad, esa capacidad para poder argumentar. Para ello es este video, ¿no? Entonces deben aparecer forzosamente. Pueden aparecer ustedes solos sin utilizar ninguna herramienta o pueden apoyarse en una de estas herramientas, ¿sí? Bueno, la presentación, en esa presentación en su video deben señalar su nombre, la universidad, el reto, todos los ratos que se solicitan en las instrucciones y decir qué película es la que vieron y la que analizaron. Después viene el desarrollo. En el desarrollo tienen que exponer, primero hacer una descripción, bueno, puede ser una descripción a grosso modo de los hechos y luego del análisis de las leyes. ¿Qué leyes se aplican o se pueden aplicar en este caso? ¿Cuáles son los tratados internacionales, los espacios, los territorios y o organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película? Algunos no se mencionan, ¿eh? Pero esto es lo que ustedes deben investigar. Solamente sabiendo a qué países interviene, voy a investigar. ¿Qué tratados se aplican aquí? ¿Tienen algunos tratados en los que hayan ratificado y que deban aplicarse y no están siendo aplicados? Eso es lo que ustedes van a investigar, ¿sí? ¿Qué organismos deben intervenir? Internacionales. Y finalmente viene la conclusión, explicar en el video, para cerrar, ¿qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional? Y con eso cierran su video, ¿sí? Pueden apoyarse en un guión, como yo les decía, pero solamente es para que lleve la estructura y una síntesis de la información que van a utilizar, pero no todo el contenido. Hay veces que en el video se advierte cómo leen todo desde el principio hasta el fin. No, pues ahí sí ya no tiene caso porque ya no se ve la habilidad de la argumentación. Y vaya que sí se puede advertir, ¿eh? Entonces, bueno, pueden utilizar la herramienta y hacer sus propias argumentaciones. Este video deben verificar
que la extensión mínima sea 2 minutos, la extensión máxima 5 minutos, de 2 a 5. En la calidad de imagen, como les decía, deben mostrar su rostro, pueden apoyarse o no en herramientas de exposición, como ustedes lo decidan, y debe escucharse con claridad. También me ha tocado que por más que le subo el volumen apenas si los logro escuchar, y entonces si no se escucha, ¿qué vamos a calificar? ¿No? Entonces, ¿qué voy yo a calificar, no? Entonces debe escucharse con claridad. Y una última recomendación, acuérdense que el video lo deben de subir a YouTube y que el enlace debe ser público. A veces que se les olvida, lo suben en privado y copian el enlace, pero no se puede accesar a verlo. Y cuando ustedes hacen eso, se gastan su primer envío. No se puede accesar al video. Y en el segundo ya les hago la precisión, lo suben, pero ya no hay posibilidad de otro envío, ¿no? Entonces, traten de que desde el primero esté en modo público y copiar correctamente el enlace. Por una letra que falte al final, a veces ya no nos manda el video, sino a otro enlace, ¿no? Entonces, verifiquen que el que ustedes coloquen en su documento sea el que nos lleva a su video, ¿sí? Entonces, pues esas son las recomendaciones principales. Viene ahí en la plataforma una guía de cómo subir su video en YouTube. Si es que no lo han hecho, es muy sencillo, ¿sí? Y finalmente, una vez que ya tengan el video, en un documento de Word va a llevar la portada con todos los datos de identificación. Luego, una impresión de pantalla donde se aprecie el video que ustedes compartieron en YouTube y que está en modo público. Y finalmente, el enlace, que es el que deben verificar que funciona correctamente. Y bueno, esto sería prácticamente el reto número 5. Si utilizan citas y referencias, también las pueden colocar al final en Word. ¿Sí? Si utilizan fuentes de consulta para elaborar su video. ¿Alguna duda respecto a este reto? No, ¿Y doctora, nos gracias. podemos apoyar como un tipo de notas? O sea, hacer notas para tener las ideas más claras y decir todo lo demás con nuestras propias palabras. Sí, es prácticamente como un guión, las notas que ustedes hacen. Por ejemplo, ustedes elaboran su estructura. En la introducción debo decir estos datos para que no se me olviden, ¿no? Presentación, en el desarrollo, ¿no? Pueden ir haciendo su estructura de las leyes, los tratados, los organismos, los territorios, que no se les olvide cómo van a ir ordenando sus ideas. En la conclusión, ¿no? ¿Qué importancia tiene no atentar contra la soberanía nacional, respetar los derechos internacionales, ¿no? El derecho internacional, su estructura de lo más importante. Hay veces que se mencionan nombres, ¿no? Para que no se me olvide el nombre que voy a decir. Sí, claro que puedes tomar las notas, Marbella, ¿no? Eh, Tratando de argumentar las cuestiones importantes con tus propias palabras, ¿no? Ujú. Gracias, doctora. Bueno, pues estas son a grosso modo todas las recomendaciones sobre los retos. Les voy a pedir que traten de seguirlos al pie de la letra, porque esa es la forma en que ustedes van a poder obtener la máxima puntuación y espero que lo logren con el primer envío para que pues saquen 10 en todo. Ya cuando se hace el segundo envío, como yo les decía, los segundos envíos se entregan dentro de los 3 días siguientes de haber entregado el primero. Y pueden obtener máximo un 80% de calificación, de acuerdo a las políticas de segundos envíos de la UVEG. También otra recomendación importante, no se resistan al manual APA. Es muy sencillo, bien explicado en unos términos muy claros, solo es cuestión de leerlo para aplicarlo. Ahí vienen muchos ejemplos de cómo hacer citas y referencias de los diferentes tipos de publicaciones, del libro, de jurisprudencia, de revista electrónica, de video de YouTube, ¿no? Son diferentes y es muy sencillo ponerlo en práctica. Yo les sugiero que lo hagan, ¿no? Que lo estudien también para que aprendan los diferentes tipos de plagio que existen. No vayan a incurrir en algún tipo de plagio por desconocimiento que a muchos les suele suceder.
Hay un procedimiento para el plagio en la escuela. Cuando es un plagio total, se copia una actividad completa, ya no hay posibilidad de hacer segundos envíos y la calificación es la más baja, la que se asigna por incurrir en una deshonestidad académica con algún tipo de plagio. Cuando se comete un plagio parcial, bueno, dependiendo del porcentaje de plagio, puede haber un segundo envío, pero no es recomendable porque, pues mientras ya sacaron la calificación más baja y además se inicia el procedimiento y queda como antecedente en su carpeta, en su expediente, ¿no? Como estudiante de la universidad. Entonces, pues yo les pido que lean con mucha atención el manual para no incurrir en ningún tipo de plagio. Cualquier duda, pregunta que tengan más adelante, si es que llega a surgir, saben que pueden contactarme por el mensajero de plataforma o en el correo institucional, que ya todos lo tienen. Y nada más no olviden que son 24 horas para dar retroalimentación. Así es que si ustedes preguntan en el último día de entrega de cada reto, pues ya ahí no van a tener garantía que yo les conteste antes, hasta las 24. Y para la calificación de las actividades tengo 48 horas. Entonces, por favor, traten de entregar en tiempo sus actividades. ¿Algún comentario más? Sí, maestra. Adelante. Pues sí, tenía una duda en el reto 4. Es que como regresé un poco tarde a la segunda parte, Ajá. no escuché bien lo del reto 4, maestra. ¿Qué duda No. será la que... ¿Cuál es tu nombre? Porque ahí veo que dice Huawei. Ah, sí, soy Alan. Alan, Sí, muy bien, Alan. sí, En el reto 4 debes llenar esta tabla. Es un cuadro comparativo en relación a las tres cortes internacionales. Como es un cuadro comparativo de las respuestas que tú realices en este cuadro, se deben advertir las similitudes y diferencias que existen entre cada una de ellas. ¿Qué es cada una de estas cortes? ¿Cuáles son las funciones de cada una? Hay veces que solo una función colocan de cada corte. No, que sea un trabajo completo, ¿no? Por lo menos sí, las funciones más importantes, tres, cinco funciones. ¿En qué momento tiene competencia la corte para conocer o intervenir en determinado caso? Bueno, ahí es una competencia específica, porque hay veces que quieren hacer de la competencia en general de la corte y pues son muchas, ¿no? Es muy amplio este tema de la competencia y a veces quieren pegar todos los artículos que regulan cada una de estas cortes, ¿no? Estas convenciones. No es necesario que copien y peguen artículos, con que lo expliquen con sus propias palabras, qué requisitos se requiere para que una determinada corte conozca de un caso o un asunto. Y la última columna, sí, el- ah, sí, siga, maestra. Sí, siga. ¿mande? Sí, siga. Sí, ¿Qué es que, perdón, Alan, no te alcanzo a escuchar bien? sí. No, que siga con lo del reto 4. Ah, sí. Y ya la última columna es menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la Corte. Aquí ustedes se van a tener que ir a las páginas oficiales para ver qué tipo de asuntos ellas han resuelto. Pueden elegir alguno, narrarlo con sus propias palabras, con los datos básicos fundamentales, fecha de los hechos, quiénes participaron, qué países o qué sujetos, dependiendo de la corte que estén investigando, cuál fue los hechos que violentaron los derechos humanos violentados, cómo resolvió la Corte, cuáles fueron las medidas aplicables, si hay reparación, en qué consistió y si el país o el sujeto condenado cumplió con estas medidas. Esos son los datos básicos que deben señalar y no olvides poner las citas en cada Sí, respuesta que des. Las referencias van en la parte final del documento. Después de este cuadro comparativo, tienes que contestar tres planteamientos. Cada planteamiento hace alusión a una de las cortes. Bueno, tienes que hacer unas respuestas bien sustentadas y fundamentadas, no respuestas ambiguas de una, dos líneas. No, no, un trabajo bien hecho después de haber investigado. Por ejemplo, ahí viene una pregunta. Si son obligatorias las sentencias de la Corte Interamericana.
¿Y por qué? ¿Quién las obliga a los países a su cumplimiento? Bueno, tú deberás estudiar muy bien y buscar el sustento del por qué es obligatorio que las cumplan o no, eh, y redactarlo, ¿no? Hay que ser muy críticos para hacer estas respuestas muy completas. Y al final, las referencias de todas las fuentes de consulta, las citas en el contenido, como ya les mencionaba hace rato. Y en el reto 5, maestra, o sea, el video, ¿cómo lo podemos hacer? En el Sí, reto 5, pues tú sabes que ahorita ya hay muchas herramientas digitales para poder grabar. Tú puedes grabarte desde tu celular, ¿no? Esa es la grabación más sencilla. O utilizar como Zoom. Ahorita yo estoy grabando la sesión con Zoom. Es una herramienta también gratuita. Pues te abres tu cuenta de Zoom desde Gmail y puedes grabarte así como yo lo estoy haciendo con tu computadora o hacerlo con tu celular. eh, Tienes que ver un video de una de las 5 películas que, que se proponen en la plataforma y después de haberla visto y estás en condiciones de investigar sobre cada una de ellas, el análisis de las leyes, los tratados, espacios, territorios, organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película y finalmente viene la conclusión en donde debe señalar qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. De todas maneras, Alan, esta sesión está siendo grabada, ya se grabó la parte que no viste y ahorita nuevamente por lo que me estás preguntando, pero voy a subir la grabación para que la vuelvas a ver, porque ya menos se va a cortar mi segunda sesión. sí, sí, Y nada más una última duda, maestra, a tenía ver, sobre si, bueno, por ejemplo, en el reto 2, si en el foro participamos ya después, en lo que, y se tardan en participar nuestros compañeros, ¿podemos ir haciendo el reto 3, maestra? En sí, lo claro que que sí. El se reto puede. 2, 3 y Ya, 4 tienen se 10 días para hacerlos desde mañana. Si tú mañana en lo que participan tus compañeros ya quieres entregar el 3 y el 4, adelante lo puedes hacer. Sí, sí, maestra, era mi duda. Siempre y Sí, cuando gracias. siempre y cuando estés en el tiempo, claro que lo pueden hacer, ¿no? Sí, maestra, gracias. Sí. Bueno, pues hasta aquí terminamos entonces con nuestra sesión. Yo subo las grabaciones más al ratito. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Si tienen dudas, no duden en contactarme. Y muchas gracias. Seguimos en contacto, jóvenes. Hasta luego y buenas noches. Y hasta luego, maestra. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Marbella. Buenas noches, Buenas noches. Hasta luego, Marisol. maestra. Buenas noches, Alan.